Buenas, mi nombre es Matías Dalagro, estoy haciendo la especialización docente de nivel superior de educación y TICS y a continuación para poder realizar el trabajo final de enseñar a aprender con TICS voy a hacerle la encuesta al profesor Federico Añelo, que ya le agradezco su amabilidad. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Te gusta usar las herramientas TIC? Bueno, buenas noches. Sí, las herramientas TIC las utilizo frecuentemente desde ya hace más de 7 años, con regularidad en la práctica docente y en la innovación de las producciones académicas también, no solamente como un recurso, sino como fundamento de la práctica. ¿Cuáles utilizás y en qué ocasiones? Bueno, la más utilizada desde que empecé a manejar desde que me incorporé con estas herramientas, primero los blogs en internet como forma de hacer educación a distancia, de mantener una especie de presencialidad fuera de los horarios de clases, y después lo que es todo el uso de PowerPoint y videos. Bueno, PowerPoint todavía al día de hoy es lo que más utilizo por una cuestión de cercanía y de facilidad en el manejo. ¿Para qué funciones principalmente la utilizas? Primero porque ayudan, es decir, los contenidos de materias que pueden ser un poco rígidos o estructurados, como pueden ser el caso de la historia o las matemáticas, se pueden presentar con estas tecnologías de una forma más flexible. Es decir, el contenido se flexibiliza y uno flexibiliza también la práctica y el encuentro con el alumno. Es ¿De decir, encuentro a qué te refería? ¿Poder en trabajar el, en el mismo espacio o en otro espacio? es decir, eso pasa a un segundo plano. Lo que llega al primer plano es que el alumno desde el vamos siente otro contacto tanto con el docente como con el contenido, que es lo que a los docentes nos importa transmitir o que el alumno vaya reformulando, ¿no es cierto? Con su bagaje de conocimiento, como se dice en literatura Bien. educativa. O sea que vos me estarías diciendo que también es un factor que motiva a los alumnos. Es un factor que acerca. Después la motivación tiene que estar, por ejemplo, en el nivel terciario, que es un nivel educativo, bueno, los niveles superiores de la educación es un nivel en que los alumnos llegan por voluntad propia. Entonces ahí, al tener voluntad propia, el factor motivacional ya tiene que estar dado de antemano. Entonces las tecnologías acercan el contenido y acercan la práctica docente a los intereses de los alumnos. En el caso del nivel secundario o vamos al nivel primario, es un factor motivacional de primer orden, las nuevas tecnologías. Ah, muy bien. ¿Y qué aspectos consideras necesario incentivar, tanto Eh, en los alumnos, disculpa, tanto en los alumnos como en la institución? Voy a empezar por los docentes, es decir, porque siempre que se plantean o se replantean las prácticas docentes, pensamos en los alumnos, en los contenidos, menos en nosotros los docentes. En los docentes hace falta 5 ejes, de los cuales vamos a decir uno, dos o tres en este momento, pues no daría para decir los 5. Pero el primero es la actualización disciplinar. Los docentes no conocemos las nuevas tendencias o los avances de nuestras propias áreas, de nuestras propias disciplinas. Segundo, y esto está relacionado también con las nuevas tecnologías, la interacción disciplinar, es decir, entre disciplinas distintas que parecerían que nada tienen que ver, como por ejemplo un docente de informática con un docente de historia. Las conexiones son más que profundas en la práctica concreta y diaria de los docentes. Y la otra cuestión, aparte de la cuestión disciplinar, interdisciplinar, está la cuestión metadisciplinar, que hoy se conoce como el campo de la epistemología educacional. Pero ya eso es para hablar de otra cuestión. Hasta ahí estamos bien. Sí. Sí. Em, Disculpa, una cosita. Con la cuestión interdisciplinar, las nuevas tecnologías cumplen un rol fundamental, porque en las instituciones educativas tenemos tres tipos de conocimientos que uno tiene, por decirlo de alguna manera, que hacer que tengan que entrar en diálogo, que es el conocimiento cotidiano de los alumnos, generalmente desvalorizado, el conocimiento científico,
que no lo producimos los docentes, sino que a nosotros nos llega, nosotros lo aprendemos y producimos o recreamos este tipo nuevo de conocimiento que es el llamado conocimiento escolar. Entonces, las orientaciones de ese conocimiento escolar tienen que estar dadas siempre hacia, no hacia el conocimiento científico, sino hacia el mundo de la vida. Es decir, ahí hacia la realidad. Hacia la realidad de los alumnos. Exactamente, coincido totalmente con eso. Y la actitud de los alumnos hacia el uso de las TIC, la consideración. Es decir, eso depende mucho de la experiencia de los alumnos, de los bagajes, por decirlo así, de la vivencia de los alumnos en el sistema educativo. Y nuestro sistema educativo tiene una historia desde su concepción hasta la actualidad que no ha variado y que tiene que ver con un fenómeno muy particular que es la desconexión que hay entre lo que los docentes enseñamos y lo que los alumnos quieren aprender. Entonces, en este caso, las nuevas tecnologías podrían hacer de un puente de acercamiento entre esos mundos que parecen totalmente divorciados, que están en la realidad totalmente divorciados, pero que los docentes todavía no estamos sabiendo cómo interactuar con el mundo de la vida. Es decir, el mundo de las escuelas es de la puerta para adentro. De la puerta para afuera los alumnos viven una realidad distinta. Sí. Esto tal vez es un poco repetitivo, algo que me comentaste en la primera pregunta, pero ¿cuáles son las actividades que más realizas para tratar de trabajar con los chicos utilizando estas nuevas tecnologías? Hay un problema que es el que más se está manifestando en las instituciones educativas de todos los niveles y sobre todo en alumnos con lo que se llama hoy situaciones de riesgo social, que es el ausentismo. Entonces las nuevas tecnologías nos podrían posibilitar con un seguimiento, ¿no es cierto? Que esto no le quita exigencias ni demandas de parte de los docentes hacia los alumnos, nos permitirían flexibilizar espacios y tiempos. Es decir, el tiempo del aula no son los 40 minutos con los módulos que tenemos programados los docentes, sino que pueden estar fuera de la escuela y dados en contextos sociales diversos. Es decir, esa es la principal, es decir, en este caso las nuevas tecnologías o las tecnologías como se tiene que llamar ahora, las tecnologías serían una herramienta de incursión en contextos sociales desfavorables para la asistencialidad de los alumnos. Perfecto. Y dentro de los software con los que vienen las netbooks, no sé si has podido tener acceso a alguno, ¿cuáles son los que más te resultaron interesantes o los has podido aplicar? ¿En qué medida? Principalmente todo lo que tiene que ver con redes sociales. Es decir, eso es lo primero que los alumnos demandan, es decir, es como la primera incursión que hacen los alumnos y los docentes, que también realizamos los docentes, en el campo de las tecnologías, pero no es el más importante. Por ahí el más importante tendría que ver con el cómo adaptar los contenidos que nosotros presentamos a los alumnos en el soporte informático. Es decir, que la computadora no sea un pizarrón virtual. La computadora no puede ser un pizarrón virtual. Las computadoras o las tecnologías, como uno quiere llamarlo distintamente, nos dan la posibilidad de integrar distintos tipos de lenguajes en la práctica educativa concreta, que es el lenguaje visual, la palabra escrita y el lenguaje auditivo, que es algo que los docentes tenemos desterrado del campo educacional, pero que sin embargo la música o el arte es un lenguaje que los alumnos están muy predispuestos y muy abiertos a recibir de parte de los docentes y que nosotros no lo utilizamos como lenguaje de intercambio. Pensamos solamente en conceptos, en técnicas de aprendizaje, pero no pensamos en los tipos de herramientas que tenemos a la mano para hacer eso. Perfecto, eso es muy claro. Ya terminando, también, si bien algo vos ya mencionaste sobre esta pregunta te voy a hacer, pero ¿en qué medida considerás que las TIC están cambiando o cambian las prácticas de enseñanza? ¿Y cómo describís el papel del docente a partir de la integración de las TIC? Las TIC no, es decir, las TIC por sí solas no van a cambiar nada.
desde ya no van a cambiar nada por sí solos. Los que tenemos que cambiar somos los docentes, y con los docentes los padres y los alumnos. Las TIC son una herramienta muy potente, muy valiosa, y con todo lo que tienen de potente o de valiosa pueden ser también deformantes. Es decir, si los docentes no estamos preparados a incursionar en esto, lo que estamos haciendo es restarle importancia o restarle valor a una herramienta que puede ser es decir, utilizada para un cambio profundo, pero mal utilizada puede ser justamente el fenómeno de un rechazo social masivo, es decir, de un fracaso educativo más. Entonces, Bueno, creo que estaría con eso todo. Muchas gracias. no,